Iniciamos Reto Contable con el Colegio de Contadores Públicos del Estado de Tabasco AC y la conducción del contador público certificado Javier Rodríguez Izquierdo. Bienvenidos. ¿Qué tal? Bienvenidos a su programa Reto Contable que transmite el Colegio de Contadores Públicos del Estado de Tabasco con el apoyo de Sintonía UTAP. Hoy nos acompaña el contador público certificado Enrique Félix Jiménez, miembro distinguido del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Tabasco, y nos viene a platicar de un tema que, si bien no es muy comentado en el medio, pero sí es muy importante, sobre todo en estos tiempos de globalización, de interacción con empresas extranjeras, y que cada día toma más relevancia y tomará más relevancia todavía con lo de la refinería aquí en Tabasco. Se llama valuación en moneda extranjera. Contador Enrique, bienvenido. ¿Qué nos puede usted platicar de primero que nada, qué son operaciones en moneda extranjera y de qué manera se ve afectada la contabilidad de un empresario tabasqueño o mexicano? Hola Javier, muy buenos días. Sí, pues aquí otra vez con ustedes, con mucho gusto. Y sobre este tema que, como bien dices, tal vez no es tan común en la economía tradicional de Tabasco, pero bien apuntas de que pues la inversión extranjera pues está cada vez más presente. Cada vez tenemos más inversores extranjeros y que el capital proviene del extranjero, ¿no? Del extranjero. Entonces hay que evaluar estas operaciones de la manera correcta para no tener inconsistencias, ¿sí? Tenemos también muchos proveedores que están en el extranjero, o muchas operaciones aún con empresas nacionales que se cotizan o se contratan con moneda extranjera. Y tenemos que tener conocimiento del adecuado registro que tiene que hacerse con esas operaciones, atendiendo las NIF, en especial el B15, y también el tratamiento fiscal que se le da. Yo creo que es algo, perdón que te interrumpa, algo muy importante lo que acabas de mencionar, ¿no? Porque primero tenemos que tomar en consideración de que no nada más, al decir monedas extranjeras, nos ubicamos en el dólar. No. Y hay un número significativo de monedas en el extranjero con los que cualquier empresario nacional o local puede tener interacción. Pero también otra cosa muy importante, y yo creo que por ahí va lo que acabas de mencionar, la repercusión que puede tener dentro de la información contable y fiscal, porque digamos, hay compras de contado. Yo quiero suponer que este tipo de operaciones por lo general son a crédito, no son inmediatos. Entonces, con las NIF ahí puede provocar alguna controversia, ¿no? Yo creo que de eso... Sí, hay varios momentos en los que tenemos que tener en consideración para la adecuada evaluación de estas monedas. Te comentaba, adicional de ver la perspectiva de la NIF, para reconocerlo adecuadamente en el resultado integral de financiamiento, en el RIF, tenemos que ver la evaluación legal, fiscal, cómo debemos de hacerla, y tenemos que también observar y tener una adecuada técnica de registro contable, que es muy aparte de estas tres esferas. Se tienen que conjuntar de una manera adecuada para que la evaluación nos dé una adecuada información, nos permita poder evaluar las operaciones y reconocer sus efectos, tanto financieros como fiscales, ¿sí? Tenemos tres momentos, y bueno, antes de ir a los tres momentos, también comentabas tú de que referenciamos una operación en moneda extranjera, nos referenciamos al dólar, pero no, hay monedas latinoamericanas que también operamos con ellas,
pues el euro, no sé, no me ha tocado, pero pues ojalá y me toque alguna vez tener operaciones, o a un cliente que tenga operaciones con el gigante asiático, ¿no? China. Con China, ¿no? Para poder saber cómo manejar esas Y operaciones. fíjate, China, Japón, Finlandia, Taiwán, todo lo que es Asia, y que son muy diversas las monedas. Las monedas, exacto, y que tenemos, y que sí se pueden hacer negocios con los asiáticos, ¿no? Y no solamente verlos pasar. Digo, ojalá y el destino me pueda dar la oportunidad de participar en unas operaciones de esta naturaleza. Entonces, vamos a definir primero los tipos de moneda. Tenemos una moneda doméstica, o una moneda de registro, y una moneda operativa, ¿sí? Entonces, tenemos que registrar nuestra moneda, nosotros tenemos que registrar las operaciones en pesos, que es nuestra moneda doméstica. Pero la moneda operativa puede ser el dólar, puede ser el euro, puede ser el yen, puede ser la libra, el tipo de moneda que sea, ¿no? Entonces tenemos que buscar también la moneda de equilibrio. ¿Por qué? Pues porque no, en el Diario Oficial de la Federación, si nos apegamos al artículo, ¿cómo se llama? 8 de renta, no tenemos diversas monedas que publiquen su tipo de cambio oficial. Tenemos dólar y euro, es lo que podemos contar. Entonces nosotros tenemos que primero registrar nuestras operaciones en la moneda que doméstica, aunque la factura o el documento fuente esté en la moneda anterior. Y aquí aplica precisamente una técnica contable en donde ponemos a nivel de mayor el proveedor o el cliente, y con dos subcuentas, que es la subcuenta de moneda extranjera y la moneda complementaria. El registro contable es sumamente sencillo. ¿Por qué? Pues porque la cuenta de mayor me va a dar el importe en pesos de lo que debemos o nos adeudan. Y la primera subcuenta, que es la moneda extranjera, es el equivalente al número de monedas que tenemos en moneda extranjera. No representa la moneda extranjera, representa nada más el equivalente a esa moneda. Ejemplo, si yo debo $100, pues mi primera subcuenta de la cuenta de control que tengamos van a ser 100, ¿sí? En nuestra contabilidad eso lo podemos traducir como 100 pesos, pero nosotros vamos a entender o vamos a considerar que esos 100 pesos representan $100. Es correcto. Que no lo son $100, son 100, es 100, y nosotros sabemos que esos 100 representan $100. Y obvio, la cuenta complementaria que le llamamos sí es la diferencia entre el valor de esos $100 y menos los $100, y ya tenemos la complementaria, y ya la cuenta de mayor me va a dar la evaluación en pesos de ese tipo de cambio, de esa operación. Es una técnica muy sencilla. ¿Es como una moneda de referencia? Es como una moneda de referencia. Por ejemplo, tomando el tema de moda, ¿no? El mundial, ya que ya son no me acuerdo cómo son. La moneda de Qatar, ¿no? Toman de referencia. Reales, parece. Son algo así. Entonces toman de referencia esa moneda y la convierten a dólares. Y de dólares la pasan a pesos. Esa es la moneda de referencia o la moneda de equilibrio. Es donde tenemos que tener una moneda que nos pueda dar ese pase a la otra moneda, ¿no? Entonces, no tenemos, por ejemplo, no tenemos en el diario oficial, no se publica el tipo de cambio de la libra esterlina. No, ni del yen. Ya, como tú dijiste hace rato, prácticamente estamos con dólar y euros, no hay dólar y euros, eliges el dólar o eliges el euro, y ya primero conviertes la operación a esa moneda, a la moneda de referencia, y después a la moneda operativa. ¿Sí? Entonces ahí es donde ya podemos evaluar estas operaciones. Y sí, ahora sí existen 3 momentos de registro. Primero, el registro. Independientemente de que la operación existe el flujo de efectivo en el mismo día o en el mismo mes, yo considero que una buena práctica contable es que provisionemos todas nuestras operaciones.
porque así de esa manera... Lo marca, de hecho, lo marca la NIF, ¿no? Sí, Debe provisionar. Tenemos que provisionar todas nuestras operaciones y así de esa manera tenemos también un control en cuanto a los flujos de efectivo. No es lo mismo, no sé, anteriormente yo me acuerdo de que cuando las facturas eran en papel y llegábamos a las revisiones de auditoría, de repente los contadores abrían el cajón y ahí tenían el resto de facturas que no estaban provisionadas. Y la excusa era, porque es que no las hemos pagado. Pues no importa. Pero eso ayudaba a disminuir los créditos fiscales. Sí, nos llegábamos y de repente ya cuando sabíamos los cruces de auditoría o las confirmaciones, las técnicas de auditoría que aplicábamos, y de repente no nos cuadraba, ya le preguntábamos al contador, hacíamos nuestra cartita de observaciones, ya para dar el derecho de réplica al contador, y ya abría el cajón y nos sacaba un montón de facturas. Entonces, pues ya decía, no, es que no lo hemos pagado, por eso no lo registramos, ¿no? Pero no, una buena práctica, y como bien dice, la NIF nos los pide, que provisionemos todas nuestras operaciones. Bueno, entonces, el primer momento es cuando yo provisiono mi moneda extranjera a la fecha de la factura. A la fecha de la factura la provisiono. Entonces, ahí ya tengo ya mi provisión. Ya ahí ya puedo tener la evaluación, el efecto en el IVA, el efecto, ¿cómo se llama? Pago provisional en caso de que sea ingreso, por el ingreso, y en caso de egreso, pues nada más consideraríamos el posible IVA acreditable, porque ahorita hago una aclaración con respecto al neteo, que no debemos hacerlo, que no debemos netear estas operaciones. Después el segundo registro, el segundo momento es cuando pagamos la operación, cuando existe el flujo de efectivo y tenemos que evaluar al tipo de cambio en que se hace la operación. Es decir, ahí es en este momento cuando reconocemos una posible ganancia o una posible pérdida. Dependiendo de la diferencia que haya entre el momento de la provisión y el momento del pago, ¿no? El momento del pago, el momento en el que se hace el flujo de efectivo, ¿no? Si pago... Yo tengo ahí una pequeña duda, mi estimado contador, con respecto a esos momentos. ¿Qué pasa si es 1 de octubre, firmas un contrato abierto con la empresa extranjera y concretas tu primera operación, que es cuando debes de provisionar el 20 de octubre y pagas hasta el 25? ¿Afecta en algo o no? Sí. ¿La fecha del contrato? No, la fecha del contrato no. La fecha del contrato no, porque si nos vamos a un estricto sentido, en los momentos de acumulación, si estamos considerando esta pregunta como una venta de mi parte, deberíamos de registrar... Una compra. Sí, deberíamos de registrar a la fecha del contrato, porque uno de los momentos que dice renta para la acumulación es cuando se dé el hecho, ¿sí? Entonces ahí ya se dio el hecho de la transacción. Sí, ya se concretó. Sí, ya se concretó. No se ha realizado propiamente, no se ha devengado, pero ya está. Exacto, pero ya tenemos, ya deberíamos de reconocer el ingreso total de ese contrato. Pero, ¿qué hacemos? Acumulamos con respecto a la facturación que vamos haciendo. Eso es lo que se va haciendo. El deber sería acumular el contrato, pues te imaginas. Y una revisión de alguna autoridad. Pues tendríamos que... Te expones, ¿no? Sí, te expones, claro, y tendríamos que recurrir en este sentido a recabar todas las normas jurídicas que me permitan a mí acumular conforme voy facturando y salvar esa posible acumulación a la firma del contrato. Sí, porque por ejemplo, tú me decías, no, de acuerdo al flujo, pero fiscalmente en México no todas las empresas pueden tributar conforme a su flujo de efectivo. Para renta. No, sí, para renta, sí, es correcto. Pero en este tópico específico, que es la evaluación de moneda extranjera, sí, el momento del flujo o del pago o cobro en cuanto a la moneda extranjera, ahí es el segundo momento, en donde nosotros valuamos la operación al tipo de cambio del día en que ocurre el flujo de efectivo. Y obvio, al hacer esa evaluación, comparamos con el registro de la provisión. Y en caso de que paguemos más, tenemos pérdida. En caso de que paguemos menos, tenemos ganancia. O al revés también, en caso de que cobremos menos, tenemos pérdida. En caso de que cobremos más, tenemos ganancia. Y bueno, ahí ya nos iríamos a la técnica contable en cuanto a cargos y abonos, ¿no? Sí, algo que, totalmente de acuerdo. Algo que es muy, que creo que para nosotros es ya un poco más sencillo. Ese es el segundo momento, cuando la operación se liquida.
total o parcialmente. Y el tercer momento es cuando a la fecha del estado financiero, ¿sí? Tenemos que evaluar si la operación no se concreta, si tenemos la obligación, tanto por norma de información financiera como por disposiciones fiscales, evaluar la moneda extranjera al tipo de cambio del último mes, del último día del mes que estemos reportando. Entonces ahí también evaluamos la operación y obvio va a haber una diferencia porque el tipo de cambio cambia todos los días. Es diario el tipo de cambio, ¿no? Entonces yo definitivamente voy a tener un efecto a favor o en contra de esta evaluación. Es poco probable, ¿no?, que se dé que coincidan los tipos de cambio. Y yo que recuerde nunca me ha coincidido ninguno. Yo que recuerde nunca me ha coincidido ninguno. Siempre hay una variación. Ponle tú que se mueven centavos en el tipo de cambio y eso me mueve la operación. Si la operación está en miles, en cientos o en millones, pues es considerable. Aquí es ahí donde viene la importancia de poder Perdón. Es aquí donde tiene la importancia de saber evaluar estas operaciones debidamente, porque pues un error en cientos pues igual no pega, ¿no? Pero un error en millones sí podría pegar. Entonces, esos tres momentos de nuestras operaciones en moneda extranjera tenemos que tenerlos muy presentes y así como platicamos rapidito la adecuada técnica contable para el control de estas monedas extranjeras. Al final al final del día, las normas de información financiera me dicen que yo debo de registrar o reconocer esta fluctuación en el RIF, en el resultado integral de financiamiento, ya sea como ganancia o pérdida. O como pérdida, ¿sí? Entonces tengo que tenerlos en renglones diferentes, aunque todo me va a todo el resultado de mi operación con sistema financiero me va a arrojar un resultado positivo o negativo general a través del RIF. Tenemos que tenerlo separado por el renglón que corresponde. Es donde te platicaba de que no es posible netear estos resultados. No es correcto, de hecho. No es correcto. No debemos hacerlo, no debemos decir, tengo 10 de ganancia cambiaria y 9 de pérdida, nada más reconozco 1. No es correcto, porque también aquí nos vamos a la parte fiscal. Sí, y aparte que el apartado que tú acabas de mencionar de resultado integral de financiamiento no es exclusivo para ganancia y pérdida, también tiene otros renglones que es lo que coadyuva a un resultado. A un resultado, claro, claro, tiene aquí en el RIF nosotros lo que tenemos que reconocer son las operaciones con los sistemas financieros. Es correcto. Y poder tenerlos identificados, o sea, no netearlos, sino tener resultados a cargo y resultados a favor, tenerlos perfectamente diferenciados. Y te comentaba que ya una vez que lo tenemos registrado de manera financiera de esa forma, ahí sí nos vamos al 8 de renta, donde nos dice que le vamos a dar el tratamiento de intereses a estos resultados. Y en automático eso nos hace pensar en el pago provisional. Ya. ¿Por qué? Porque el pago provisional... Me ganaste la pregunta. Eso nos hace pensar de inmediato en el pago provisional. Porque entonces, ¿acumulo o no acumulo este resultado? La respuesta es sí. Tenemos que acumular el resultado. No podemos deducir la ganancia, la pérdida cambiaria, ¿no? ¿Por qué? Porque es un concepto de deducción. Y recordemos que renta nos dice que el pago provisional van a ser los ingresos nominales. Y así rapidito recordamos que el ingreso nominal son mis ingresos acumulables menos mi ajuste anual por inflación. De ahí en fuera todo suma. Entonces, nosotros si hacemos erróneamente un registro contable, imagina que hacemos un error contable y nada más ponemos a nivel de mayor la cuenta de utilidad o pérdida cambiaria y subcuentas utilidad y pérdida, eso me va a netear. Y entonces yo voy a estar en un error. Sí, porque estás aplicando una deducción que procede hasta el anual, no en el momento. No en el momento, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos
un registro contable con un solo renglón que diga ganancia o pérdida cambiaria y sus cuentas ganancia y pérdida, ahí estamos mal. Sí, totalmente. No debemos hacer eso, ¿no? Entonces ahí nosotros tenemos que estar reconociendo la ganancia en tipo de cambio o la ganancia cambiaria, mes con mes. Por eso es que nosotros tenemos que evaluar las operaciones al último día del mes que corresponda. ¿Por qué? Porque nuestros pagos provisionales son mensuales, entonces tenemos que estar reconociendo mensualmente esta posible ganancia, ¿no? Cada mes tenemos que reconocerla, independientemente que no la paguemos. Si yo tengo un crédito, yo vendía a crédito en enero y no me pagan en febrero, marzo, abril, yo tengo que evaluar esa moneda extranjera. No puedo quedarme con la evaluación nada más de enero. Yo tengo que evaluarla mes con mes para poder reconocer la posible fluctuación que haya a favor. Sí, a favor. Ya cuando la liquido, pues ya también evalúo esa operación. Entonces, atendiendo específicamente renta, tenemos que estar reconociendo como ingreso nominal la ganancia de esta moneda extranjera para nuestro pago provisional. Y así tener controlado esto. Luego me dices, bueno, oye, ¿y el IVA? ¿Qué hago con el IVA? ¿Es objeto del IVA la ganancia cambiaria? Si me dice ISR que le tengo que dar el tratamiento de intereses a la ganancia cambiaria. Sí, debería de estar. Sí, pero no. ¿Por qué? Porque IVA solamente grava 4 cosas. Enajenación de bienes, uso goce temporal de bienes, importación y, se me va otra, servicios profesionales. Son los 4 objetos que graban IVA. Entonces no me está grabando intereses. Yo te preguntaría, ¿por qué el banco a veces te cobra por las comisiones de intereses IVA? Te cobra, porque ahí sí ya es objeto. Nos vamos a la parte de servicios, y ahí vamos a encontrar que el interés que te están cobrando, sobre ese interés sí se va a cobrar IVA, pero me deja fuera la ganancia cambiaria, ¿sí? Entonces, no debemos nosotros distinguir donde la ley no distingue. Totalmente. Entonces, utilizarlo a favor. Sí, exacto. Entonces, pues no me estás diciendo que renta, sí es cierto, me dice, considera la ganancia cambiaria como interés, pero IVA me dice nada más que voy a grabar el interés. ¿Sí? Específicamente interés. Entonces no me dice, considera también la ganancia, ¿no? No habla explícitamente sobre literalmente ganancia cambiaria o pérdida cambiaria. O pérdida cambiaria, sí, no. Entonces por eso es que no es objeto. Esta fluctuación no es objeto del impuesto al valor agregado. Entonces me dices, entonces ¿para qué me estás hablando de IVA si no lo puedes considerar? Porque recordemos que el IVA es a flujo de efectivo. ¿Es correcto? ¿Sí? Entonces yo voy a registrar una operación provisionada que no tiene pago a una fecha, y al tipo de cambio me va a dar un posible IVA acreditable o posible IVA trasladado, ¿sí? O por trasladar en este caso, ¿no? Hacemos nosotros nuestra operación, trasladamos lo que corresponde al flujo de efectivo y matamos la provisión. ¿Qué me va a dar esto? Me va a dar otra ganancia en el impuesto o pérdida en el impuesto, ¿sí? En el renglón del IVA que la tengo que reconocer en el RIF. Entonces, esta parte también la tenemos que considerar. Tenemos que considerar que tiene también efecto en el IVA, pero no como objeto de IVA, la propia ganancia, sino derivado de una operación gravada. ¿Sí? Entonces ahí es donde yo puedo provisionar 10 y resulta que pagué, cuando pago es 11, pues yo cancelo mi provisión de 10 y reconozco ese 1 como una posible, como una ganancia, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque pagué, o pérdida, perdón, en nuestro ejemplo, pérdida, porque estoy pagando más. Entonces, estas operaciones podrían ser sencillas, pero son por la poca, se me va la palabra, la poca frecuencia con la que las hagamos, es muy susceptible de errores. Sí, totalmente, porque como comentábamos al inicio, ¿no? En Tabasco son muy pocas las empresas que realmente utilizan estos conceptos contable y fiscalmente. Entonces, eso hace que al no ser frecuente, como tú bien acabas de decir, se pueden cometer ciertas acciones
no tan favorables para el empresario, es decir, por las consecuencias que pudiera tener en su momento, ¿no? Sí, así es, correcto. Sí. Entonces, sí debemos de, por lo menos en nuestros alcances, tenemos una platicadita como esta en cuanto al tipo de operaciones poco frecuentes, pero que si se llegan a dar, por lo general no son de a $100, son de miles de dólares, y esos son millones para nosotros, entonces 3 millones de recaudación, posible recaudación. Fíjate que, tomando en cuenta eso, yo tengo una pregunta que me gustaría ver cuál es tu opinión. ¿Qué tanto afecta que si tengo operaciones con un país cuya moneda no la tengo considerada en el diario oficial y tenga yo que triangular convirtiéndola a euros o a dólar? ¿Qué tanto puede afectar, obviamente, económicamente para el empresario y fiscalmente? Sí. O sea, ¿puede haber alguna consecuencia grave? En números, me refiero. En números. Pues todo depende del error, porque al final de cuentas vamos a jugar con dos fluctuaciones. Entonces tenemos la fluctuación de moneda doméstica, la fluctuación en moneda operativa y la fluctuación contratada. Entonces, primero subimos al dólar, ¿no? Y después bajamos a la moneda extranjera, a la moneda operativa, o al revés, la moneda operativa lo subimos y después. Entonces, si nos equivocamos en un dígito, es ahí la consecuencia. Realmente no una consecuencia por tener una moneda de equilibrio, no la veo por ahí. Yo sí considero, porque imagínate que el valor de la moneda, ¿cuál te gusta en Cuba? Peso cubano. Peso cubano. Y Cuba tiene dos. Tiene dos monedas, exactamente. Pero vamos a suponer que el peso cubano, que vale, no sé cuánto ande. No, ni idea. Vamos a suponer que vale $100, un peso cubano. Tú compras en pesos cubanos. Tu moneda contra el dólar directamente está en 20 pesos. Entonces, obviamente, la diferencia entre el dólar y el peso cubano va a ser abismal. Uh-huh. Y nos puede llegar en su momento a costar más. Sí. Pues a eso es lo que me refería yo con la pregunta. ¿Cómo ves tú las consecuencias financieras que puede tener el hecho de tener que triangular una moneda? Pues es que la consecuencia, pues es como bien acabas de decir en el ejemplo, la diferencia entre las monedas, entre estas tres monedas, ¿no? Uh-huh. que podamos tener a favor o en contra. Y pues la consecuencia definitivamente se tiene que registrar, o sea, tenemos que absorberla. ¿Por qué? Pues porque no podemos no absorberla. O sea, no directamente en nuestras manos no está, pero ¿tú crees que pudiera haber alguna solución, no sé, agregar las monedas de esas monedas que no están en el diario oficial como moneda de cambio? La verdad lo veo muy complicado, porque nada más comentábamos de Asia, ¿cuántos países asiáticos hay? Cada uno tiene su propia moneda. Entonces te imaginas la labor que tendría que hacer el gobierno para poder controlar todas esas fluctuaciones. Por eso es que tenemos que tener la moneda de referencia. Y sobre todo que ¿bajo qué factores se valoraría el valor de cada moneda? De cada moneda, claro. Sí. Claro, por ejemplo, en la guerra allá Rusia-Ucrania, sí. Ambas monedas sufren cambios definitivamente complicados, ¿no? El mundial, la moneda de Qatar, con que yo creo que es sólida, pero pues también le metieron un buen de billete allá. Sí, ahorita anda, te digo que allá creo que 3,000 reales equivale a 15, ¿qué? 15,000 pesos mexicanos. 15,000 pesos. Disparada 5 veces. Sí, pues entonces te imaginas, cada país tiene su propia micro y macroeconomía, y el mundo tiene su propia macroeconomía. Digo, recordemos que está el Banco Mundial, y ni siquiera el Banco Mundial creo que tenga un tabulador del tipo de cambio de todas las monedas con referencia a alguna otra moneda, ¿no? Entonces lo veo muy complicado. Definitivamente tenemos que saber registrar este tipo de monedas, tanto moneda controlada, que en nuestro caso sería el euro y el dólar, y como monedas no controladas, donde tenemos que triangular con alguna de para efectos de registros contables, porque y a final de cuentas pudiéramos dar una operación directa, ¿no? En la conversión. En la conversión, claro, en la conversión podría hacerse directa. No sé, se tasan en pesos, no sé, y se pagan en dólares, ¿sí? ¿no? Al tipo de cambio del día. ¿Por qué?
qué? Pues que lo normal o lo ideal sería que tengamos nuestra cuenta bancaria en moneda extranjera, que lo más probable, o no lo más probable, lo más normal sería que tenerlas en dólares. Yo he visto muy pocas cuentas en euros, sí las he visto, pero la mayoría de las operaciones las hacemos en dólar estadounidense. No, pues un tema bastante interesante, como todos los que se han tratado en Reto Contable, pero yo creo que sí es un tema en que tanto ustedes, señor empresario, a estudiantes de contaduría que tienen a bien seguirnos en este programa, hay que estudiarlo más de fondo porque, como dijimos al inicio del programa, con la refinería, con la inversión que se está dando en Tabasco, pues poco a poco yo creo que este tipo de operaciones va a ser necesaria que un contador público como nuestro amigo, el contador Enrique Félix Jiménez, pues domine para efectos de dar un servicio profesional de calidad. Cabe mencionar que nuestro amigo el contador Enrique es director de TIP Consulting SC, una empresa que ya con muchos años de presencia aquí en la entidad y que siempre se ha distinguido por la calidad de sus servicios. Un comercial ahí, amigo. Gracias. 312-7080, marquen. Y no quería. Pues estamos a la orden, sus dudas, comentarios, a través de las redes sociales nos los pueden hacer llegar y nosotros en el siguiente programa le daremos respuesta. Gracias por acompañarnos y le invitamos a seguir en sintonía UTAP 102.5 todos los viernes a las 9:30 de la mañana, los programas de Reto Contable. Yo aprovecho para mandar un saludo, a todos los alumnos y incentivarlos de nueva cuenta a hacer la diferencia académica en su vida y en la sociedad. Muchas gracias, contador, como de siempre, nada. Un gusto tenerlo aquí. Hasta luego, hasta la próxima, gracias. Has escuchado Reto Contable, con el Colegio de Contadores Públicos del Estado de Tabasco AC y la conducción del contador certificado Javier Rodríguez Izquierdo. Los esperamos en la próxima. Universidad Tecnológica de Tabasco, excelencia académica, innovación con sentido social. Sintonía UTAP 102.5 de frecuencia modulada.